Efecto TV. Esta mañana saludamos con gusto a Ana Laura Arroyo, directora ejecutiva de Grupo Impacto, quien nos viene a platicar acerca de las finanzas personales. Muy buenos días, Ana Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en las finanzas? ¿Cómo estás, Julie? Buenos Muy bien. días. Pues no sé qué decirte porque hay que ser muy realistas y me encantaría darte muy buenas noticias, pero no es así. Y preferimos hablar un poquito del tema de manera muy honesta para ver qué podemos hacer para mejorar nuestra situación financiera. Perfecto. Entonces, pues, al tema de la platícanos. encuesta le llamamos finanzas personales y de entrada te voy a dar datos muy puntuales, muy rápido. La gente en la encuesta nos respondió que considera que la situación actual del país está peor que antes en un 88%. Empezamos con porcentajes no buenos. Ojalá esos Económicamente 88, hablando, ¿verdad? Claro. Sí. Ojalá y ese 88% pensaba que la economía del país es buena, pero no. Dice que es peor que antes. Y un 75% de la gente nos dice que su economía personal, ya no la del país, está peor que antes, ¿no? No, bueno. Entonces, bueno, sí es real, ahorita te voy a platicar por qué, porque hicimos ahí un estudio rapidísimo, pero también, si quieres, vemos también cómo la gente nos contesta, por ejemplo, cómo afronta los gastos inesperados, ¿no? Ok. Todos tenemos ya un presupuesto de acuerdo a lo que ganamos, pero siempre hay gastos inesperados. Claro. Y entonces aquí vemos un poco de los detalles acerca de la economía y la mayoría de la gente nos dice que utilizando sus ahorros o pidiendo prestado, ¿no? Pidiendo préstamos. Un 28% dice que pidiendo préstamos, un 9% que utilizando tarjetas de crédito y un 3% Poco que porcentaje. pidiendo créditos al banco, ¿no? O sea que ahí podrías decir que entonces la gente se ahorra. O no. es que no alcanza para ahorrar, esa es la No, cosa. claro que no alcanza. Si nos damos cuenta, el 40% de la gente que responde a esta encuesta realmente para afrontar algo inesperado tiene que acudir a un préstamo bancario de algún familiar, es decir, no puede solventarlo por él mismo, ¿no? Solamente el 43% nos dice que con algún ahorro. Pero hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo donde dice que solamente el 7% de los mexicanos son los que pueden ahorrar un 7% de su ingreso, y esto muchas veces es ni siquiera un mes, por ejemplo, de sueldo. Sí, claro. Entonces, ¿a qué le llamamos ahorro? Claro. Eso es lo interesante, ¿no? Después le preguntamos a la gente, por ejemplo, de las siguientes opciones, ¿cuál podría ser su objetivo o deseo económico más próximo? En primer lugar, pagar sus deudas, ¿no? Híjole, Esto qué también bárbaro. nos habla de una realidad que tenemos, Sí. donde el 44% de la gente seguramente tiene algunas deudas, donde el número uno, pues, es pagarlas, después tener casa propia, después salir de vacaciones. Hay datos bien interesantes, si no nos da tiempo, si quieres te los platico también en el otro programa, porque creo que vale la pena decirlos. La mayoría de la gente, su principal gasto familiar es alimentación, un 53%, y esto es real. Es muy chistoso que en México es uno de los pocos países, o el primer país en Latinoamérica, donde la gente dice gastar más en transporte. No me encanta esto porque el transporte es muy caro. ¿Y cómo es posible que alguien diga que, incluso más que alimento, por ejemplo, más que ropa y calzado, en transportes donde se dice que se gasta más en nuestro país, ¿no? Entonces, son cifras muy reveladoras que hablan de una realidad en la que vivimos los mexicanos, la gran mayoría de los mexicanos. Por otro lado, te puedo decir que el 46% vive de pobreza extrema en nuestro país, y estamos hablando que si somos alrededor de 120 millones de mexicanos, bueno, pues alrededor de unos 70 millones de mexicanos, 75 millones de mexicanos están en pobreza y pobreza extrema. Y lo que esto implica, pobreza extrema implica no salud, no alimentación, no vestido, no calzado, piso de tierra, no hay piso firme muchas veces, techo a veces que es de lámina cuando bien les va, en fin. Podemos hablar mucho de esto, si quieres a la próxima también te traigo datos. Ya por último, pues la gente en qué medida recurre para tener una economía personal estable en el futuro, ahorrar e invertir sus ingresos en primer lugar, y la aspiración es tener un negocio, un changarro, o tener ingresos más de lo que ahora cuentan a través de las Afores, ¿no? Pero si quieres, Julie, querida, está muy hermosa, interesante preciosa, este tema. Vamos a hablar de este tema, seguimos con este tema en el siguiente programa, porque creo que es súper interesante hablar un poco más de esto. Perfecto, sí, hoy fue esta sección express, pero bueno, me parece muy bien, está interesante el tema, quería platicar mucho, pero mejor te dejé hablar para que nos dieras más información. Entonces nos vemos el próximo martes con más información acerca de esto de las finanzas personales. Claro que sí, Julie, y ya lo platicamos porque hay mucho que decir. Sí, El claro. gasto hormiga y todo, tienes toda la razón. Claro. Sí, existe y es un gastote. Perfecto, pues entonces queda el tema pendiente para el próximo martes. Gracias a Ana Laura Arroyo. Efecto TV.